2020, que exime del pago a las personas que contrajeron un préstamo hipotecario en unidades reajustables hace 40 años. También alcanza a quienes accedieron a un crédito hipotecario entre 30 y 40 años atrás, ya que no pagarán intereses, mientras que los deudores de hace 15 y 30 años abonarán una tasa del 2,5%. Según se informó, esto representa una solución para más de 24.000 familias que fueron perjudicadas por los ajustes de la unidad reajustable. ¿Qué implica esta novedad? ¿Por qué fue calificada como un hito? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Raúl Lozano, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar aquí, un gusto estar con toda la audiencia. El gusto es nuestro, ministro. Usted calificaba esto como un hito en la conferencia de prensa que se hizo la semana pasada. Es interesante también comentarle a la audiencia que usted estuvo en casi todo el proceso de este tema, desde el legislativo y ahora en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo califica como un hito? Lo califico como un hito porque este problema, en realidad, de esos desajustes que se dieron entre cómo subió la unidad reajustable y convirtió a muchos que contrajeron titulares de crédito del Banco Hipotecario de Uruguay en unidades reajustables, los convirtió realmente en rehenes, que se les llamaban de la unidad reajustable. Como es sabido, este no es un tema nuevo, viene muchos años, lo que sí que durante los gobiernos del Frente Amplio no lograron encontrar una solución, o no hubo voluntad política, o vaya a saber por qué, pero nunca se encontró una solución. Nosotros, cuando estábamos en el Parlamento, como senador de la República, presentamos junto a los senadores Manini y Domenech un proyecto de ley para encontrarle una posible solución a esta problemática. Luego hubieron otros proyectos, pero la realidad es que lo que pusimos arriba de la mesa el problema en el año 2020 fuimos nosotros. Posteriormente, como yo integraba la Comisión de Vivienda del Senado de la República, lo traté mucho en esa comisión, recibimos las distintas delegaciones del Banco Hipotecario, de la Agencia Nacional de Vivienda, del Ministerio, delegaciones de los propios deudores o los titulares de crédito de esas deudas. Digamos que ellos tienen una organización realmente muy bien formada, muy bien estructurada. Los recibimos varias veces, más de una vez, los recibimos también allí en la Comisión de Vivienda del Senado. Y bueno, posteriormente resultó que en el año, principios del 23, el Poder Ejecutivo nos reúne, en ese caso, a quienes presentamos proyectos de ley, el propio presidente de la República, yo concurrí a la Torre Ejecutiva a esa reunión, y allí nos presenta este nuevo proyecto que de alguna manera contemplaba lo que eran nuestras aspiraciones y lo que eran las aspiraciones de los otros proyectos también. Por lo cual se le hizo algunos ajustes, ahí mismo lo comentamos, lo discutimos en algunos aspectos y posteriormente los técnicos le encontraron algunos ajustes más que hacer y se presentaron, el Poder Ejecutivo lo presenta al Parlamento, el Parlamento luego en las distintas comisiones, en el Senado y en diputados lo trata, va a los plenarios lo terminan votando, termina de ser votado el 22 de diciembre del año 2023. Allí de inmediato se empieza a trabajar, o ya se estaba trabajando, digamos, en la Agencia Nacional de Vivienda, y en este momento a mí ya me agarra en el Ministerio, y se empieza a trabajar entre la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay, porque en principio lo que había que hacer era la migración de todos estos créditos del Banco Hipotecario a la Agencia Nacional de Vivienda para que ésta lo tratara justamente con un fin social como tiene la Agencia Nacional. Tal es así que por decreto y sale el fideicomiso, por el cual, que es la herramienta que se hace para poder materializar lo que es la ley. El 23 de mayo pasado es que se firma ese fideicomiso, ese traspaso o migración del Banco Hipotecario a la Agencia Nacional de Vivienda, la que misma se lleva a cabo, se hace, y ahora la última noticia, digamos, es esto de la reglamentación. Todo ello llevó una etapa bastante trabajosa, complicada, de acuerdos
negociados entre las distintas instituciones, fundamentalmente el Banco Hipotecario Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda, el propio Ministerio de Vivienda, en ese caso por mi propia persona, y también con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas como representantes de la OPP. Es decir, hubo un trabajo en conjunto, creo que muy interesante, muy importante, de gran parte del Poder Ejecutivo, los que estamos de alguna manera incidiendo en esta reglamentación. Lo cierto es que se llegó a un acuerdo total y se salió esta reglamentación, se votó la semana pasada en la Agencia Nacional de Vivienda, por mayoría, ya que la directora del Frente Amplio que conforma la dirección de la ANB no lo votó. Lo mismo pasó en el BHU. Y lo mismo pasó en el Banco Hipotecario Uruguay, el director del Frente Amplio tampoco lo votó. Es decir, que salió por mayoría, allí se contempla a más de 24.000 familias que han pagado sus viviendas, porque digamos las cosas como son, han pagado sus viviendas muchas veces, si uno lo lleva a dólares, por ejemplo, 2 o hasta 3 veces, y siguen debiendo lo mismo que antes. Vamos a profundizar e ir parte por parte, ministro, sobre este asunto. Lo primero es, cuando usted trabajaba en el legislativo y las familias iban con estas preocupaciones, ¿qué es lo que le comentaban con respecto a sus situaciones? Porque uno de los aspectos es que la unidad reajustable tenía unos ajustes que iban diferenciados de la inflación, lo que los hizo generar una serie de colgamentos y quedar totalmente desfasados. Y lo otro que se comentó históricamente es esto que usted manejaba recién, que las familias habían estado pagando y habían repagado ya las viviendas o el crédito original que habían sacado para poder acceder a una vivienda 2 y hasta 3 veces. ¿Es así? Es así, es así. Cada familia, digamos, tiene dentro de similares situaciones, tienen diferencias también, no todas las familias es lo mismo. Y como he sabido, algunas familias por casos en los cuales tuvieron algunos problemas en la propia familia, que un hijo se enfermó, no pudo pagar alguna cuota de NUR y se atrasó, otros casos también no hay por qué, digamos, esconder lo que ha pasado en nuestro país en el caso de la pandemia, en nuestro país como el resto del mundo, en el cual mucha gente pasó a seguro de paro, perdió su propio trabajo y no puede pagar. O sea, y como esas situaciones que se han dado a lo largo de los años. Entonces nos parece que esta ley, hoy es ley, en la cual se contempla todo eso y se tiene en cuenta de que familias que pagaron durante 40 años, o desde que se otorgó el crédito hasta ahora, dejen de pagar, nos parece que es justo, nos parece que es una medida solidaria, sensible a lo que es la realidad social de todas estas familias. Y bueno, se podrá discutir, algunos pueden decir, como me comentaban estos días, sí, pero y para el que pagó, entonces, no es injusto con el que pagó y terminó de pagar su crédito. Y bueno, eso puede tener esa lectura, yo lo digo claramente porque yo justamente donde vivo yo es una cooperativa de vivienda y yo lo terminé de pagar, o sea, hace unos cuantos años, o sea, mucho antes que presentara el proyecto de ley, y tuve la suerte de poderlo pagar, pero sé lo que es pagar la unidad reajustable, sé lo que es para todas esas familias, estamos hablando de la clase trabajadora que está pagando y que paga, nadie le está regalando nada, sino que han pagado durante 40 años, capaz que hubo un lapso de tiempo ahí en el cual no pudieron pagar y ahí se producen los famosos colgamentos y lo lleva a que la deuda, como otras deudas que hay en nuestro país, y bueno, hay también una campaña por la llamada deuda justa que nosotros desde Cabildo Abierto también estamos impulsando, justamente, y esto también tiene que ver con eso, porque también entendemos de que se va a un momento en el cual la deuda se transforma en algo que es impagable. Ministro, a partir de la aprobación de la ley 20.237, que es la ley justamente que se votó en diciembre del año pasado, hay varios estadios con respecto al tema de las deudas. Vamos a ver si vamos por el lado correcto para intentar explicárselo al oyente. Quienes sacaron su crédito hace 40 años o más, se extingue el crédito, ¿es así?
Totalmente, esos dejan de pagar totalmente, o sea, se extingue el crédito. ¿Y esto es automático? ¿O el permisario, el beneficiario del crédito tiene que hacer algún trámite ante la agencia o ante el banco? Esto es automático, pero sí, digamos, debe de cumplir con determinados requisitos, como haber pagado las últimas 110 cuotas y demás. Pero hay algunos requisitos que hace a cada una de las familias, pero en realidad el que tiene 40 años es automático. El que tiene 40 años y ha estado pagando una serie determinada de cuotas. No es a todo aquel que tenga el préstamo sacado hace 40 años. Exactamente. Tiene que haber una llamada voluntad de pago, Claro, digamos. alguno puede pensar, bueno, hace 40 años que le dieron el crédito, pero capaz que pagó 10 cuotas y después no pagó nunca más. Bueno, ese no le va a contemplar. Digo, hay determinadas que están especificadas en la ley, determinadas obligaciones, digamos, que se deben de cumplir al respecto y que, bueno, eso está claramente determinado. Hay un segundo estadio que tiene que ver con las familias de entre 30 y 40 años. Ellos van a pagar 0% de tasa de interés. Rige las mismas condiciones, digamos, para aquellas familias que hayan estado pagando el crédito. Para esas familias también las mismas condiciones, de 30 a 40 años, 0% de interés, y una vez que cumplen los 40 años, se les extingue el crédito también. A ver, expliquemos eso entonces. Van a estar pagando, sin interés, que por 0% de interés no existe, sin interés hasta los 40 años. Y si están en el año 38, luego de 2 años, se extingue el crédito. Exactamente. Por ejemplo, hay muchas familias que me dicen, yo tengo 37 años o tengo 38, entonces quedo afuera. No queda afuera. Digo, va a pagar un 0% de interés durante los 2-3 años que le quedan y luego se les extingue el crédito. Y luego hay otro más que tiene que ver con las familias que adquirieron el crédito de 15 a 30 años y allí la tasa de interés va a ser de un 12,5%. Así es, eso es lo que dice la ley y así se va a llevar a cabo. Como ustedes comprenderán, en más de 24.000 créditos es un trabajo bastante importante que hay que hacer, aparte de toda la parte de la migración del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, por lo cual lleva su tiempo y que pensamos de que, y bueno, deberá estar concluido entre octubre y noviembre para estos dos casos. Octubre y noviembre. Usted lo dijo ayer al pasar, pero profundicemos por qué hubo que migrar estas cuentas desde el Banco Hipotecario hacia la Agencia Nacional de Vivienda. Fue haciendo, digamos, materializando lo que la propia ley decía. Entonces se buscó una solución de cómo materializar esta ley mediante un fideicomiso y que los distintos créditos, las distintas carteras de créditos del Banco Hipotecario de Uruguay pasaran a la Agencia Nacional de Vivienda, institución que tiene una amplia experiencia en este tratamiento de créditos. Ministro, ¿hay alguna lesión económica para el Estado a partir de esto, teniendo en cuenta que había personas que estaban pagando y que a partir de ahora no van a pagar más? Bueno, por supuesto que el Estado deja de recaudar, sí, eso es una realidad en la cual sí, el Banco Hipotecario, o en este caso la Agencia Nacional de Vivienda, o el Estado en sí, deja de recaudar, pero creemos nosotros que el Estado, la finalidad del por qué existe el Estado, una de ellas es justamente para atender este tipo de realidades. El Estado no puede permanecer impasible o sin moverse, digamos, cuando surgen problemas como estos y estas situaciones que se dan con cierto dinamismo, imprevistos, como por ejemplo fue la pandemia, pero otras situaciones que se dan en las distintas familias y que de repente sí había voluntad de pago y sí existe una voluntad de pago, pero realmente las familias no pueden pagar y se trata, como decíamos recién, de familias que han estado pagando muchísimos años. Le hacía esta pregunta porque la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, durante lo que fue la discusión legislativa de este asunto, había estado en contra y había mostrado su disconformidad con que un instrumento en esta dirección se aprobara por parte del Estado. Es cierto, yo en un año fui presidente de la Comisión de Vivienda en el Senado y la recibí la presidenta con parte de su equipo. Y es cierto que en aquellas oportunidades tuvimos algunas diferencias notorias, como debe surgir ahí de la lectura de la transcripción taquigráfica, pero también, digamos, en nuestro espíritu democrático y de la propia presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, ella es consciente que ella dio su discusión, su punto de vista,
técnico, digamos, como presidente del Banco Hipotecario de Uruguay, luego el Poder Legislativo toma una resolución, se convierte en ley, por lo cual la ley se debe cumplir, y la presidenta del Banco Hipotecario de Uruguay, con el cual tengo una excelente relación, lo tiene muy claro y muy presente, por lo cual ella colaboró con lo que fue toda esta reglamentación, el decreto primero y la reglamentación posterior de este fideicomiso. Da la impresión de que efectivamente, más allá de que mostró sus discrepancias en cierto punto, luego, bueno, incorporó la decisión, porque una nota de la propia agencia del 24 de mayo de este año, Echeverría explicó que para ella es una alegría el equipo de un país en pro de un proyecto, aun cuando haya ciertos matices o puntos de vista distintos, dijo Echeverría, somos todos un país y en eso nos unimos, cuando se realizó justamente la migración de cuentas desde el Banco Hipotecario hacia la Agencia de Vivienda. Exactamente, en ese acto en el cual se firmó esa migración, ese fideicomiso, ella lo expresó claramente, tuvo la oportunidad de expresarlo allí en público, en conferencia de prensa, en el cual dijo eso, en esos términos que recién usted leía, de que aquí somos todos un país y tenemos que buscar soluciones a los reales problemas de la gente, soluciones que lamentablemente no se encontraron antes, pero bueno, en este gobierno se encontraron y nosotros no vamos a discutir por qué no se hizo en el gobierno del Frente Amplio, pero todos sabemos de que el gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias como las tenía, lo podía haber hecho, pero sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no lo hicieron. Hubieron algunos proyectos de ley durante los gobiernos del Frente Amplio, presentados por distintos legisladores, tanto en el Senado como en diputados, pero sin embargo todos ellos naufragaron. Usted mencionaba recién en la primera respuesta que nos dio, ministro, que el delegado del Frente Amplio o el representante del Frente Amplio, los directorios de la Agencia Nacional de Vivienda y del Banco Hipotecario del Uruguay no votaron a favor de estos instrumentos. ¿Cuál fue la explicación que dieron? Bueno, yo en las dos le pregunté a los propios presidentes de la Agencia Nacional de Vivienda y a la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay cuáles fueron las diferencias. En realidad no me explicaron, no hay allí fundamentaciones o argumentaciones de peso por el cual no votarlo. Algunas fundamentaciones desde el punto de vista técnico, pero no fundamentaciones de peso. Yo sí, lo dije y así lo pienso, cuando se llevó a cabo toda esta reglamentación, especifiqué como responsable del sistema público de vivienda de que cumpliendo con lo que dice la ley, había que ser lo más amplio posible de manera de beneficiar al máximo de familias posible y no dejar por distintas escaramuzas, digamos, reglamentarias, dejar afuera a familias que realmente lo están necesitando y que es una cuestión de justicia el contemplarlas en esta ley. Por lo cual, lo que se hizo durante todo ese proceso que yo decía se llevó a cabo entre la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario de Uruguay, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en mi propio Ministerio de Economía y Finanzas, todas estas negociaciones que se llevaron a cabo se fueron bajo ese precepto, tratar en lo posible de beneficiar, acorde con lo que dice la ley, al máximo de familias posibles. Aparentemente no fue entendido así por los representantes de la oposición y bueno, votaron en forma negativa. Ministro, justamente el planteo que hace usted del tema justicia es lo que movilizó a la coalición de gobierno a aprobar un instrumento como estos, a el ministerio como cabeza del sistema público de vivienda a motorizar el acuerdo entre la agencia y el banco hipotecario. ¿Es justicia? Se lo pregunto porque, como usted dijo recién también, hay mucha gente que ha planteado, bueno, yo he pagado todo lo que había acordado con quien me dio el crédito y me quedo afuera de este beneficio. Y la gente que sacó el crédito en su momento sabía que se exponía eventualmente cuando uno va y firma adquirir un préstamo que tiene carácter de vivienda a tan largo plazo con las variables que puede haber justamente. ¿Es el concepto de justicia lo que moviliza la iniciativa justamente teniendo en cuenta también estas otras consideraciones? Es ese concepto, yo me caracterizo
los que me conocen y los que ven, leen de alguna forma cuál es mi accionar en el propio Ministerio de Vivienda, soy pragmático. Digo, a mí no me sirve de nada que me hagan poemas en el oído hablándome de la sensibilidad social, de los distintos aspectos de justicia social, si en realidad en los hechos no se da. Digo, por eso, y en todos los aspectos es lo mismo. Digo, el problema de los más frágiles, de los más débiles, creo que tiene que ser atendido en realidad. Y para eso se necesitan recursos y se necesitan ganas, deseos del propio gobierno, del propio Estado, de llevar adelante las cosas. Digo, por eso cuando se habla de asentamientos también es lo mismo. Digo, para eso hay que dar recursos. Bueno, yo lo digo claramente. Digo, este gobierno puso el doble de los recursos que cualquiera de los gobiernos del Frente Amplio para tratar de que en los asentamientos irregulares se vayan de a poco, se vayan de alguna manera integrando al resto de la sociedad. Pero en el caso digo, yo soy uno, como dije recién, de los que sí pagó. Yo pagué, yo terminé, pagué. Y alguien puede pensar, porque lo he sentido también, es injusto para los que pagaron. Yo creo que si hablamos de justicia social, si hablamos de sensibilidad social, pero en sí somos egoístas, porque en realidad creo que también eso contempla lo que es la generosidad. Digo, no podemos pensar, como yo pagué, entonces que paguen todos, y aunque sepamos de que ya han pagado durante 40 años. Pero esa persona que también lo pagó durante mucho tiempo y lo pagó varias veces. ¿Sí? Por eso digo, no hay también un nido de injusticia allí que se suma cuando una persona tenía la misma deuda y lo logró pagar y otra persona no lo logró pagar y es beneficiado por un sistema que lo aprueba el Estado para condonarle la deuda. Sí, aceptamos esa lectura. Por eso digo, no es mi lectura y estoy de ese otro lado del mostrador, si se quiere, pero acepto de que otras puedan pensar así. Digo, acepto que otras personas puedan pensar así. Pero creo yo de que estas familias no han dejado de pagar o hace 40 años que están pagando, no porque no quisieran pagar. O sea, han tenido voluntad de pago, lo han demostrado, es gente que ha tenido voluntad de pago, de buena fe, en algunos casos no han podido cumplir con estos créditos y de alguna manera esos créditos se han aumentado y ha pasado lo que la realidad dice de que hay gente que sí ha pagado más de 2 veces su vivienda. Entonces, nos parece de que es un tema también, si se quiere, de justicia, sí, social y también de generosidad. Digo, me parece que a nadie le puede, de alguna manera se puede sentir mal porque se esté beneficiando, es verdad, a estas familias. Uh-huh. ¿No hay también o alguien podría hacer una lectura electoral del asunto? Yo creo de que esto nosotros, como digo, en el caso particular lo presentamos en el año 2020. Digo, no estábamos ni cerca de la campaña electoral, es decir, que era un problema real de la gente que había que atender y por eso nosotros lo presentamos en el año 2020. No es nuevo que ahora nos acordamos de esto porque vienen las elecciones ahora, sino que lo seguimos tratando en aquel momento desde el Parlamento, ahora desde el Ejecutivo, pero siempre con la misma finalidad, de alguna manera atender lo que es un problema social que vive el país. Son 24.000 familias, no creo tampoco que muevan la aguja con respecto a lo que es la contienda electoral, simplemente creo de que sí es de justicia darle solución a esta gente. Ministro, hablamos, y según los datos de la propia agencia, del propio banco hipotecario, del propio ministerio, de entre unas 24.000 a 25.000 familias. ¿Hay un número ya concreto de cuántas son? No, se está trabajando ahora para digamos, dilucidar cuántas son la de los 40 años y cuántos son digamos, cada uno, porque cada uno son todos casos diferentes, si se quiere. Uh-huh. El hecho de que se esté recién resuelva hacia octubre y noviembre, que se tenga el número concreto y que ya se sepa efectivamente cuántas son, ¿a qué responde esa fecha, octubre y noviembre? Y a lo que llevan, según los técnicos, el tiempo que necesario como para poder hacer todo este trabajo. Como digo yo, es muy engorroso. Si fuera por nosotros, nos hubiera gustado que en el 2020 se hubiera aprobado la ley y que en el 2021 ya todo esto se haya llevado adelante. Bueno, pero la realidad es la realidad y entonces
por distintas razones se fue postergando y vino a resultar que recién el Poder Legislativo lo aprueba el 22 de diciembre del año pasado. Uh-huh. Recién hacia octubre y noviembre, cuando se termine de resolver el número exacto de familias o de créditos que son alcanzados, ¿también así vamos a poder saber cuánto es la resignación que se hace por parte del Estado? Sí, por supuesto que ahí ya se va a saber, sí, claro que sí. Bien. Ministro, usted lo manejaba recién y aprovecho para cambiar de tema y plantear otro asunto en el reportaje, el tema de los asentamientos. En esta gestión se aprobó el fideicomiso a partir de una de las rendiciones de cuenta para generarle recursos al Plan Avanzar, que está justamente en la órbita de su ministerio, que gestiona y lleva adelante la señora Rebeleche, hermana de la ministra de Economía. ¿Cómo viene hasta ahora el plan? ¿Cómo lo evalúa usted en el tiempo que lleva en la gestión del ministerio? Yo entiendo que venimos ahora a un muy buen ritmo. Nosotros semana a semana estamos concurriendo al interior, no somos un ministro que nos quedamos acá en Montevideo, sino que recorremos mucho, recorremos las obras, recorremos y entregamos las viviendas nuevas, en muchos casos por el Plan Avanzar, por el programa sociohabitacional Juntos, es decir, la semana pasada estuvimos en Salto, en Tacuarembó, es decir, estamos recorriendo acá en Montevideo, en Cotravi, estuvimos también por el Plan Avanzar esta semana entregando una vivienda en el Cerrito de la Victoria, acorde con lo que es el convenio con el Ministerio del Interior, hemos firmado convenio también con el Ministerio de Defensa Nacional, hemos firmado convenios con el Ministerio de Desarrollo Social para las personas migrantes, para las personas en situación de calle, para los liberados, hemos firmado con INISA también un convenio para aquellos jóvenes que salen del instituto, hemos firmado con InMujeres también para aquellas mujeres que padecieron violencia de género, es decir, con la Fundación Pérez Escremini para aquellas familias que tienen a sus hijos en tratamientos oncológicos. Es decir, estamos trabajando fuertemente, llevamos un año y poco en el ministerio, todo esto que estoy mencionando lo hicimos durante nuestra estadía allí en el ministerio y bueno, y seguiremos trabajando en la misma dirección, tratando de solucionar problemas a la gente. También el otro tema grande, que es el ordenamiento territorial, también hemos firmado diversos convenios y apoyamos a las distintas intendencias departamentales, es decir, venimos, creo yo, de que en muchos aspectos trabajando, como dicen, 24/7 para lograr cumplir con lo que son nuestros objetivos, y nuestro objetivo principal es más y mejores viviendas sociales para aquellos que lo necesitan. Deteniéndonos en el Plan Avanzar, ministro, el 15 de diciembre del año pasado, en una nota en la página web de Presidencia de la República, se informaba que tras una reunión de la Comisión de Asentamientos del Plan Avanzar, usted informó que se aspira a estar trabajando en distintas etapas de las intervenciones en 120 asentamientos del país durante este periodo. A la fecha de los proyectos nuevos, a la fecha que era el 15 de diciembre de 2023, hay un 34% de los asentamientos en obras o terminados. En agosto de este año se estima alcanzar el 90%. Para agosto de este año faltan 2 meses, digamos. ¿Cómo viene este grado de avance? Venimos bien, el 31 de agosto pensamos estar entre los asentamientos ya terminados y los que estaban en ejecución en los 108 asentamientos. ¿Cuál ha sido el grado de cantidad de dinero volcado hasta ahora en el marco de las obras del Plan Avanzar? Bien, como también lo mencionamos, hablamos de que este gobierno invierte el doble, pero no dijimos las cifras, son $240 millones aproximadamente lo que en cada quinquenio se invertía en esta situación. Este gobierno puso $480 millones entre los que son dineros presupuestales y los adicionales, y en este momento estamos en los $440 millones que están ya ejecutados o que están en obras. Cuando se habla de intervenir en un asentamiento, ¿qué es lo que implica? ¿Qué horas llevan, además de la propia realización de ciertas viviendas? Cada asentamiento es distinto, a nosotros nos gusta recorrer los asentamientos y hemos ido a muchos asentamientos en distintos departamentos del país. Cada asentamiento tiene realidades diferentes
En algunos casos, como por ejemplo se encuentran en terrenos inundables o contaminados, significa eso que tienen que ser en un 100% realojados, es decir, que se les hace viviendas nuevas o se va por la compra de vivienda usada, pero se busca una solución de esa forma. En otros casos, con la regularización, que eso significa en muchos casos construir un baño, construir una cocina o un dormitorio nuevo, en algunos casos, o en algunos casos mejorarles el techo y buscar algún otro tipo de solución habitacional. Es decir, es lo que cada asentamiento lleva. Y hay asentamientos que sí se realojan totalmente. Estuvimos hace unos días atrás, un par de semanas atrás, en Paysandú, por ejemplo. El caso de Paysandú son asentamientos que generalmente son por áreas inundables, entonces hay que hacer el realojo total de ellos. Y bueno, se está trabajando muy fuerte, en muchas casas se van a realojar 613 familias, y que la mayoría de las obras ya están en construcción de ellas. Y bueno, eso es todo plan a avanzar. El plan a Ahora, avanzar. ¿eso se está comunicando bien, ministro? La población, el conjunto de la población, sabe hoy el esfuerzo o el dinero que se está volcando y el retorno en obras que está generando el plan Avanzar. A mí me da la impresión de que no. Bueno, estoy de acuerdo con usted, no se está comunicando y digo, usted me está ayudando ahora a comunicarlo, pero si no lo comunico con usted, yo no tengo forma, digamos, lo hacemos en las redes sociales, pero no tenemos, la verdad, hacer una propaganda, publicidad, cuesta mucho dinero y nosotros no contamos con ese dinero como para hacerlo, por lo cual es verdad que estamos en un debe con la población de poderle informar de todas estas obras que estamos llevando adelante en todo el país, en los distintos departamentos. Bueno, estamos trabajando en eso para tratar de comunicar mejor, para que la gente que tiene derecho a saber qué es lo que se está haciendo, porque después de todo, cuando hablamos del Estado y que el Estado invierte tanto dinero o esto o lo otro, en la realidad es el dinero de todos los uruguayos. Entonces, eso que quede claro, que nosotros lo que estamos haciendo justamente es empleando esos dineros de una forma que pensamos nosotros que es lo que la gente necesita. Digo, no estamos, por supuesto que no estamos despilfarrando como en algún momento se hizo con los dineros públicos. Los cuidamos como si fueran los de nuestro propio bolsillo y lo convertimos en realidades, en obras tangibles que se ven ahí, no los convertimos en humo, los convertimos en vivienda y eso es lo que creo de que tiene que quedar claro a la gente. Nosotros no hacemos obras que son de repente muy bonitas desde el punto de vista de cómo suenan en el oído, pero que nunca se convierten en realidad, sino que lo que hacemos nosotros son viviendas y que se ven. Ministro, usted hablaba recién del ordenamiento territorial y también hablábamos del plan Avanzar, que es la erradicación, a largo plazo por supuesto, de los asentamientos. ¿Cuál es la política que está llevando el Ministerio de Vivienda con respecto a este tema, teniendo en cuenta que está atacando los asentamientos que ya están constituidos? ¿Cuál es la política para atacar que no se constituyan nuevos asentamientos o los que hoy están crezcan? Ahí hay una política territorial que es muy importante y dentro de lo que son estos convenios del Plan Avanzar, que como decía yo, es algo inédito ya que se está trabajando en los 19 departamentos en forma simultánea, algo que nunca había sucedido en la historia del país, de que el gobierno nacional trabajara con los 19 departamentos, los 19 intendencias, en forma simultánea como se está haciendo en este momento. La policía territorial, dentro de lo que contempla todo el ordenamiento territorial, la policía territorial la lleva adelante cada una de las intendencias. Cada una de las intendencias es responsable de que inmediatamente que se hacen estos realojos que hablamos recién de viviendas, la intendencia departamental tiene de que o convertir ese predio en un parque o convertir en ese predio, depende de la realidad de cada uno de ellos, o reinvertirlo o venderlo para que allí se haga nueva infraestructura. Es decir, eso tiene que ser casi que simultáneo y por eso la demolición de esas viviendas tan precarias se hace casi que en el momento de que se les realoja, justamente para contemplar eso, porque si no, ya la experiencia lo dice, quedan esas viviendas libres, a los pocos días ya hay otras familias que ingresaron ahí.
¿El ejemplo de Maldonado que ha llevado adelante es un ejemplo a seguir, digamos? Sí, el ejemplo de Maldonado es un ejemplo a seguir, lo hemos recorrido, no hace tampoco mucho, hace 2 o 3 semanas estuvimos en Maldonado recorriendo lo que son los distintos asentamientos. Usted se refiere al Kennedy. Sí. El Kennedy y otros más que ha hecho. Y otros más que hay. La Intendencia. Estamos trabajando, sí, con el Ministerio. El Ministerio es el que pone los dineros, digamos, para eso, salvo en el caso del Kennedy, que también la Intendencia hizo un aporte importante de dinero, aparte de lo que es el terreno. Los terrenos, normalmente, en este plan avanzar, lo tienen que poner las intendencias, terrenos con servicios, terrenos que tengan acceso al saneamiento, a la energía eléctrica, al agua potable, es decir, eso es lo que tienen que proveer las intendencias y que no siempre es así. Entonces, unas intendencias van más rápido que otras, eso es una realidad, pero yo también me hago cargo de que cuando ni bien asumí, viendo esa realidad, digo, bueno, las intendencias que vayan más rápido, hay que darles toda la posibilidad de que sigan a la mayor velocidad posible, y aquellas que sean más lentas, bueno, que se hagan cargo de eso y que se responsabilicen de eso y que van a ir más lento que las otras. ¿Cuáles son las que van más lentos? ¿O dónde hay más problemas, digamos? Y un caso concreto es Salto, por ejemplo. Salto va lento, digo, nos gustaría ir más rápido, pero bueno, últimamente hicimos también una muy buena, 2 adjudicaciones justamente por muchas viviendas en las cuales el propio Ministerio se hizo cargo también de la compra de los terrenos. Es decir, el Ministerio se hizo una licitación, ¿no? Completa por las obras y aparte por el terreno también. Y bueno, la verdad que nos hubiera gustado tener un relacionamiento que fuera más efectivo con Salto. Digo, no lo digo como crítica, pero lo digo, es una realidad que no puedo soslayar. Raúl Lozano, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre estaremos a las órdenes aquí. Presentó Salinas del Almirón. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental 770 AM.